Bueno, ya hicimos la introducción. Estábamos hablando de qué, de un pacto. De un pacto, y ese es el tema de hoy. Un pacto, un hombre de pacto o una mujer de pacto. ¿Mm? Y yo quiero que me acompañen, en primer lugar, vamos a ir a Génesis 22. Y en Génesis 22 vamos a leer del 1 al 18, ese es nuestro pasaje central el día de hoy. Pero quiero que primero entendamos que Dios hizo un pacto con Adán. Cuando Dios crea al hombre, lo crea en una condición de pacto y lo pone en el paraíso, en el huerto, en el Edén, y le dio algo especial, le dio autoridad, lo puso a señorear. Dice la palabra que le dio dominio y señorío sobre la creación. Eso es muy importante, porque él, ¿qué hizo? Falló. No sé cuánto tiempo pudo haber transcurrido, me imagino que pasaron muchos años. Estamos hablando que en este tiempo se habla de que Adán vivió prácticamente casi 1000 años, 900 años. Y me imagino que ahí pudo pasar cronológicamente un buen tiempo, en donde él pudo gozar de lo que era el dominio y la autoridad que tenía sobre la creación. Pero, sin embargo, falló y cayó y cedió. Ese pacto se lo entregó a Satanás. Le dijo, es prácticamente como decir, toma, te entrego esta corona que yo tengo. Ahora la vas a tener tú, ¿no? ¿Y qué ocasionó eso? Ocasionó una desestabilización del gobierno de Dios, como si hubiera un golpe de Estado. Porque Dios se lo dio al hombre y el hombre se lo dio al diablo. Entonces Dios creó al hombre para él gobernar a través del hombre. Él quería tener esa persona donde hiciera su voluntad, pero que le hiciera a él. Satanás no iba a hacer la voluntad de Dios. Entonces se desestabiliza el gobierno. Y ya de esa manera Dios ya no iba a tener acceso directo sobre la tierra. Es importante entender esto. Ya no iba a tener acceso directo. ¿Que Dios es todo poder? Claro que sí, todopoderoso. Pero Él no va en contra de su palabra. Y si se va a imponer sobre la tierra, es como ir en contra de su palabra, porque su palabra dice que se la dio el señorío al hombre. ¿Me entienden? Es importante para que entremos en contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a leer Génesis 22, ahora sí, del 1 al 18. Si me ayudas allá atrás, Carlos, por favor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Un momento, aquí dice, a tu único Isaac. ¿Era su único? Ya existía Ismael. Pero para Dios era el del pacto, el único. Y le reitera algo, al que amas. O sea, Dios era consciente que Abraham amaba a Isaac, ¿no? Sigamos. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoremos y volveremos a vosotros. Y tomó a Abraham la leña. Un momento, ¿qué dijo? 3 cosas. Iremos, adoraremos y volveremos. Sigamos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió a Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar
y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿En dónde será la provisión? Terminemos. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Muy bien. Hemos leído un pasaje que ya hemos conocido, de pronto lo hemos visto desde varios enfoques, pero hoy vamos a ver algo que es de mucha profundidad para tu vida espiritual. Y prácticamente ese acto de Abraham también hace que tú estés aquí hoy. Que entiendas que tú estás aquí. Porque él fue obediente a Dios y a ese pacto. Y no sacrificó a Isaac. En Isaac se generó una gran descendencia. Y por ese pacto estamos nosotros hoy, porque de ahí también viene el pacto con Cristo Jesús. Abraham quería un hijo, ¿no? Y ese era el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa, en donde iba a ser multiplicado, iba a haber muchos hijos de la descendencia de Abraham y de Isaac. Y Dios lo que tenía que hacer era ratificar un pacto. Ese pacto ya lo había hecho Dios con Abraham. Antes de tener a Isaac, Dios le dice a Abraham que le iba a dar un hijo y que de ese hijo iba a multiplicar la tierra, iba a haber una gran nación, ¿no? O sea, ahí estaba el pacto, pero aquí estamos hablando es de la ratificación del pacto. Y es que Dios quiere ratificar los pactos. Dios quiere ratificar el pacto que ha hecho contigo. Dios va a ratificar el pacto que ha hecho contigo. Él hizo un pacto con Abraham. Y en ese pacto también estaba algo, y era que todo lo que le pertenecía a Dios, le iba a pertenecer a Abraham. Y que todo lo que le pertenecía a Abraham, le iba a pertenecer a Dios. Inclusive su hijo. ¿Y por qué hizo Dios eso? Porque Dios necesitaba ratificarlo? Porque necesitaba un hombre que hiciera lo que él quería hacer en la tierra. Por eso empecé hablándoles de Adán. Él quería con Adán hacer lo que era su voluntad en la tierra. Entonces necesitaba un hombre, otro hombre que hiciera lo que él quería hacer. Y Abraham fue el escogido, porque Abraham era obediente. Ahí dice que fue obediente. Entonces toma a Abraham y le dice: vamos a ratificar ese pacto y tú vas a hacer lo que yo te diga que haga. Y Abraham lo hizo. Y dijo: bueno, si Dios lo quiere hacer, pues yo lo hago. Dios tenía que probar, mostrar que ese hombre lo podía hacer. Y por eso le dio la tareita, nada sencilla, de decirle: toma a tu hijo. Y le dice fuera eso, tu único hijo. Es decir, para mí, como que dice Dios, para mí la validez de la herencia está en él. Tu único hijo, al que tú amas, inclusive le dice, le ratifica, hay amor ahí de por medio. El único es el del pacto. Por eso no menciona a Ismael. Vemos aquí entonces en Abraham una obediencia completa y total. A pesar de que tenía un grave problemita, ¿no? Yo creo que no es fácil que le digan: ve y mata a tu hijo. ¿O sí? No.
Tremendo lío tenía este hombre. Pero él estaba confiado en Dios. Él, sin embargo, decía, bueno, algo va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe que tenía un pacto con él. Yo ya hice un pacto. Si Dios me dijo años atrás, como 10 años atrás o más, que me iba a dar un hijo y que de ese hijo iba a venir una gran descendencia, ¿no se va a cumplir eso? Creo que Abraham tenía certeza que se iba a cumplir y que algo tenía que suceder ahí. Por eso él habla en plural y dice, iremos, adoraremos y ¿qué? Volveremos. No dijo, yo vuelvo, mato a mi hijo y ya vuelvo con la cabeza baja, bien triste, pero vuelvo. No, volveremos. Y no iban porque iba con más personas. Ahí dice que los siervos se quedaron atrás y él subió al monte con Isaac. Es decir, solo los dos. Ah, bueno, y el burrito, en el asno. Pero subió él con su hijo y dijo, volveremos. Y él obedece, coloca la leña sobre Isaac y eso nos recuerda algo, el madero sobre Jesús. Cuando se sacrifica, cuando Dios sacrifica a su único hijo, al unigénito. Y en el Padre en Abraham estaba el cuchillo y el fuego, que son símbolos de la justicia y del sacrificio. Y Dios estaba observando lo que iba a hacer, lo que Abraham iba a hacer. Recuerden que Abraham Dios le dice a Abraham que era el único hijo de la promesa. Tu único hijo es Isaac. Cuando vino Jesucristo también fue el único, ¿no? El unigénito. O sea, hay una gran similitud en esta situación, en esta situación espiritual, en donde está Isaac y donde está Jesús, ambos en madera, para el sacrificio. Y le dice, bueno, Abraham estaba dispuesto a obedecer y a ratificar ese pacto. ¿Qué pasa si se hubiera negado? Pónganse a pensar, porque hubiera podido suceder. Mi hijo, yo sacrificar a mi hijo, no, Dios, ahí sí te pasaste. Ya no, tampoco. Pero me lo vas a quitar, no, ya no tampoco, yo no lo voy a entregar. Además tú no quieres eso, no, te estás bromeando, ¿cierto Dios? Ya no voy por allá a ese monte. No. Creo que todo el transcurso de la historia hubiera sido diferente. Esto hubiera cambiado completamente. No se hubiera podido trasladar toda la bendición para la humanidad que se trasladó a través de ese pacto de Abraham. Y por eso es que digo que tú estás aquí, por esa bendición. Y recuerden lo que les dije, el pacto se hereda, se transfiere. Entonces tú tienes que ver qué es lo que le estás transfiriendo a tus hijos. Por eso yo no entiendo a padres que reciben a Cristo, pero dicen, bueno, mi hijo, no, él no quiere saber nada de Jesús, no quiere saber nada de Dios. Yo lo dejo también porque no quiero tener problemas con él o con ella. Pues te digo algo, no estás heredando el pacto, no lo estás transfiriendo. ¿Y qué pasa cuando tú no transfieres la herencia? Otros la aprovechan y eso se dilata. Tu herencia se pierde. ¿Cuántos aquí quieren perder esa herencia que tienen con Dios? Creo que ninguno, porque ya cada uno sabe también lo que han ganado, lo que han conquistado. Entonces no quieren perderla. Pero sí es nuestra responsabilidad velar para que no se pierda y que nuestros hijos la reciban. Amén. Ismael fue el hijo fuera del pacto. Y fíjense en los problemitas que hay de hacer cosas fuera de pacto. Eso sí que trae un serio problema a nuestra vida. Pero bueno, siguiendo con lo leído. Vemos que Isaac vio el fuego. Isaac estaba ya ahí, lo tenían ya en el sacrificio para el sacrificio. Ve el fuego, ve el cuchillo y fuera de su pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Como ingenuo? Puede que sí. O él sabía que él, a pesar de la circunstancia de que estaba ya ahí en ese altar, no iba a ser sacrificado finalmente. Porque vuelve y dice, ¿dónde está el fuego para el cordero, para el holocausto? ¿Y qué le contesta Abraham? No, tranquilo hijo, Dios se proveerá el cordero. Él nunca le dijo, ahí no dice que Abraham le dijo, ¿sabes qué? Es que tú eres de malas, Isaac. Yo te amo,
te amo mucho, te adoro, pero tú hoy frito, porque hay que obedecer a papá Dios. Entonces, tú eres el cordero. Tocó. Nunca le dijo eso. Le dijo, Dios proveerá. Dios nos va a dar ese cordero. Me acordé lo que dijo el profeta la semana pasada que me gustó. Él dijo, es que Dios no prepara corderos para el sacrificio, sino leones para la conquista. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Démosle un aplauso a Dios, porque Dios te está hablando, porque te está preparando no para que seas un sacrificio, sino un león que conquiste. Y, ¿que no se está oyendo bien? ¿Atrás están oyendo bien? ¿O sé que se corta? Pero ¿sí se oye que se corta algo? No, que no, allá nadie, me dicen que no. Entonces, súbale si quieren un poquito más, una gotica más, para que haya más. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, me regreso. ¿Qué pasó? Dios detiene a Abraham, ¿no? Dios le dice, no, un momento, no lo vas a hacer. Y ahí aparece un carnero en un zarzal, en la palabra que acabamos de leer. Aparece ahí ese carnero que fue el del sacrificio finalmente. Por eso es que Abraham llegó a llamar a este monte o a este lugar Jehová proveerá. Jehová proveerá. ¿Y saben por qué? Porque en el monte de Jehová hay provisión para ti. Pero tienes que ir al monte. No te puedes quedar abajito esperando que caiga. No, así no funciona Dios. Dios dice, ve al monte, porque allá está tu provisión. Tienes que subir y nunca te va a faltar nada. En el monte del Señor va a ser provista tu necesidad. Y por eso es que Dios tiene que refrendar el pacto que tiene contigo, para que encuentres tu solución, tu provisión a tus cosas, a tus necesidades, a tus problemas. Y entonces tú tienes que prepararte o aprender mejor a moverte en ese pacto. Tienes que aprender a moverte en ese pacto. ¿Qué tengo que hacer? Ya vamos a ver. Porque tienes que aprender. Si no te mueves en ese pacto, es como si no lo tuvieras. Se pierde. Cuando estás en problemas o en enfermedad, tienes algo que te está agobiando, tienes que llevar esa situación al monte de Dios. Allá tienes que llevarlo. Y tienes que decir, me voy para el monte de Dios. Voy a ir, iremos, adoraremos y volveremos. Con la provisión sobrenatural. Porque eso, mira, hay algo importante. Cuando vamos al monte, vamos a lo eterno. En el monte está Dios y está lo eterno. Y en lo eterno ya todo está hecho. Ya las cosas no están a medias, ya todo está hecho. Allí no hace falta nada. Porque en lo eterno, ¿sabe qué encontramos? La sangre de Jesucristo. Ahí está la sangre de Jesús, en lo eterno. Y a veces necesitamos ir al monte, tenemos que creer y hacerlo. Hace muchos años me acordé, Julie estaba pequeñita. ¿Dónde está? Aquí está. Julie está viejita, parece Dani. Julie estaba pequeñita, tendría como unos 5 años. Vivíamos en Miami y ya habíamos recibido a Cristo y la llevamos a un médico, a un otorrino, porque no estaba oyendo bien de un oído. Y cuando la llevamos allá nos dice el doctor, está perdido ese oído. Porque le dolía mucho, le dolía, sí. Ese oído está perdido. ¿Y cómo que está perdido? Sí. Lo único sería hacer una cirugía que no nos va a garantizar completamente que quede oyendo perfectamente. Pero hay que hacer esa cirugía. Y nosotros nos miramos con Clara y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Porque de por sí estábamos pasando una situación económica bien difícil. Pero entendimos que había que buscar la provisión en lo sobrenatural. Y dijimos, hay que buscar a Dios. Esto se trata de buscar un milagro. Y lo hicimos. Hubo una reunión de milagros en la iglesia donde estábamos. Y esa noche clamamos, adoramos. Con mi esposa adoramos, clamamos. Y Julie se sanó. Se sanó.
Su oído nunca le volvió a molestar. Después le hicieron algún examen, no tenía nada, nada. ¿Por qué? Porque fuimos al monte, fuimos a ese monte donde está la provisión, fuimos a lo eterno, a buscar lo sobrenatural y Dios proveó la solución. Amén. Vamos a Isaías 57:15. Leamos Isaías 57:15. ¿Qué dice? Porque dijo así el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Muy bien. ¿Dios habita en la eternidad? No. No. Ahí no dice que Dios habita en la eternidad. Dios habita la eternidad. Ese en cambia completamente este contexto. ¿Saben por qué? Porque Él es la eternidad. Él no habita en Él es el eterno, Él es la eternidad. Y la palabra aquí es, por eso a veces no podemos leer tan rápido las cosas, no podemos pasarlas así. Dios habita la eternidad. Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y es allí en la eternidad donde están, o sea, en Dios, donde están todas las soluciones. Pero para entrar allí, tú tienes una llave. Dios te da una llave. ¿Sabes cuál es esa llave? La adoración. Por eso es que estábamos hablando de la oración. Por eso ayer hicimos algo especial en la reunión de oración, que muchos se la perdieron. Bueno, ahí donde vamos al monte precisamente a buscar solución a nuestros problemas, porque entramos adorando para quebrar esas murallas que a veces nos impiden que nuestro milagro caiga. Y esa es la llave para entrar en lo eterno. Abraham lo sabía, Abraham lo tenía claro. Y él subió y se mete en la dimensión de la eternidad. Por eso es que tú y yo tenemos que aprendernos a meternos en lo eterno. Eso es lo que tenemos que saber hacer. Aprender a meternos en lo sobrenatural. Y así es que estamos en pacto. Cuando no lo hacemos, te doy esta noticia, estás fuera de pacto. ¡Auch, pastor! Eso dolió, ¿cómo así que estoy fuera de pacto? Sí, tú hiciste un pacto, Dios hizo un pacto contigo, ¿no? Ya te lo dije, el día que recibiste a Cristo empezó a funcionar ese pacto, o empezó en ti ese pacto. Pero el pacto hay que estarlo ratificando. Y si no te mueves en lo eterno de Dios, en lo sobrenatural de Dios, estás fuera de pacto. Y qué triste que hay muchas iglesias fuera de pacto. Y son iglesias que ya sabemos que son cristianas. Yo no puedo decir que no aman a Dios, pero están fuera del pacto. No están viviendo el pacto, porque no se están moviendo en lo que Dios quiere que se muevan. Pero eso no nos pasa acá. Aquí sí nos vamos a mover en el pacto, en lo sobrenatural de Dios, ¿no? Me acordé que esta semana, me hizo acordar esto, como que a uno fuera a veces, porque no hace funcionar las cosas, ¿no? Y queda fuera de algo. Compré un repetidor para una señal de Wi-Fi. Y ya había comprado anteriormente uno que me funcionó bien, pero quise cambiar y dije, voy a comprar ahora otro, diferente. Y no lo pude hacer funcionar. Primero que todas las instrucciones venían en chino, no venían en español. Pero bueno, entramos a internet, miramos y había un instructivo ahí para configurarlo. Con Juan Carlos le hicimos, no pudimos. La verdad, nos cansa, eso no. Estamos perdiendo mucho tiempo y dije, yo lo devuelvo. Pues simplemente fue que no lo hice funcionar y ya. Quedé fuera de ese pacto, de ese negocio. Lo devolví, ¿no? Entonces me hizo acordar que a veces las cosas así es con Dios. Si tú no haces funcionar el pacto, pues queda fuera del pacto. Estás fuera. Pero ese pacto con Dios es un pacto de gracia. Dilo, ¿de qué? Que tenemos que vivir con la gracia de Dios. No vas a vivirlo en tu esfuerzo. Y ahí es donde nos confundimos. Y a veces queremos esforzarnos para hacer cosas y que las cosas funcionen. Y resulta que no. Tiene que ser con la gracia de Dios, con la gracia del Creador. En el caso del repetidor que les decía, que quisimos hacerlo en nuestro esfuerzo y no pudimos. Tenía que hacerlo, era con la gracia del fabricante, ¿no? ¿Y qué es hacerlo con la gracia de Dios? Mire, dejar a un lado el mundo, dejar a un lado lo que el mundo te ofrece y vivir en los milagros de Dios, en lo sobrenatural.
Mire, para cada problema que tú tengas, ¿saben dónde está la solución? Dilo, en lo sobrenatural. Hebreos 11:17 nos dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, es decir, cuando se le pidió que el pacto fuera ratificado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, es decir, al único del pacto, el hijo de la promesa. Y dice más adelante en el 18 y 19, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún dentro de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Y qué es esto? ¿A qué se refiere esto? Miren, Abraham tenía una certeza, y la certeza era que su descendencia vendría a través de Isaac. Él lo tenía claro. Yo sé que mi descendencia viene a través de Isaac. Entonces, ¿me están pidiendo a matarlo? Ya veremos. Dios se lo había prometido, pero debía ser probado, porque también era consciente que su corazón le pertenecía a Dios. ¿Sabes qué te digo, iglesia preciosa? Muchas veces se nos olvida que nuestro corazón le pertenece a Dios, y por eso Dios te tiene que probar. Y Dios te pasa por pruebas y tú dices, sí, pero ¿por qué me está pasando esto? Yo no quería esto. Si yo voy a la iglesia los domingos. ¿Sí? ¿Y tu corazón le pertenece a Dios? Pregúntate, ¿realmente le pertenece a Dios? Abraham sabía, mi corazón le pertenece a Dios, tengo que hacer lo que Dios me está diciendo que haga, ¿no? Y eso hizo. En otras palabras, dijo Abraham, si tú me lo pides, pues lo hago. Pero también yo creo que Abraham pensaría eso, pero recuerda algo, Dios, tú tienes una promesa conmigo, yo lo hago, pero tú tienes una promesa conmigo, y así lo mate, tú lo vas a resucitar. ¡Wow! ¡Qué fe la de Abraham! Tremendo. Y es que lo acabamos de leer, de pronto no lo entendimos. Mire, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún dentro de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En otras palabras, Abraham sabía, mire, pueda que yo lo mate, está bien, de pronto le voy a quitar la vida a mi hijo, pero yo sé que tú lo vas a resucitar, porque tu promesa se cumple porque se cumple. Él tenía esa certeza, la fe de ese hombre, ¿no? Por eso es que Abraham se llama el padre de la fe. Y el padre, un padre es el que engendra, el que da vida, y Abraham le dio vida a esa fe. Y Jesucristo vino a ratificarlo, a ratificar ese pacto de fe. Y tú tienes que aprender a vivir en ese pacto. Eso es vivir bajo la gracia del Señor. Pero muchos viven bajo las circunstancias. Muchos viven de acuerdo a lo que le pasa. Uy, es que hoy sí fue terrible porque salí y preciso me chocaron esta mañana, me chocaron el carro. Es que yo sí soy muy de malas, ¿no? Y entonces ya se le dañó el día, ya acabó con todo y ese día fue terrible porque estás viviendo bajo las circunstancias. Pero cuando tú vives bajo ese pacto, te dices, bueno, está bien, Señor, me pasó esto, pero tú proveerás para arreglar el carro, ya no me voy a amargar, estoy bien, gracias, Señor, no me pasó nada, a mi familia se iba conmigo, tampoco, entonces sigo para adelante. ¿Ves la diferencia? El enfoque. Entonces no vivimos bajo circunstancias, tienes que vivir bajo la gracia de ese pacto de lo eterno. Dámosle un aplauso al Señor. Vamos a Gálatas 3:1. ¿Qué dice Gálatas 3:1? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Podemos ahí ver la obra que hizo Jesús en la cruz, ya fue crucificado. Yo me imagino a Pablo ahí diciendo, ay Gálatas, ¿cómo es posible que ustedes ya conociendo esto se quieran salir de ese pacto? ¿Cómo empiezan a pensar otro tipo de cosas? ¿Cómo es posible que piensen de esa manera? Ese pacto ya fue presentado ante ustedes. Jesús fue crucificado. Ustedes saben ya lo que significa eso. Ya vieron la provisión de Dios al sacrificar a ese cordero sin mancha, ¿no? Y sin embargo le dice, ¿quién los fascinó? ¿Sabes qué significa? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién les metió brujería para que ahora ya no entiendan las cosas?
Fe de reino, no te dejes fascinar, no te dejes embrujar, no te dejes que te metan cosas cuando tú ya conoces el verdadero valor de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Amén. Eso es volver a las prácticas en las cuales anteriormente se obtenían las cosas, cuando como queremos hacer lo mismo, ¿no? Sabiendo que tenemos a Dios, pero volvemos a hacer como los Gálatas, de pronto terminar haciendo las mismas cosas. ¿Me están entendiendo? Por eso le decía, Gálatas insensatos, ¿quién los cautivó? Porque caen nuevamente en esas prácticas, ni siquiera se dan cuenta en lo que están metidos y están otra vez haciendo lo mismo. ¿Qué pasó? Esto también nos lo podemos preguntar nosotros como los Gálatas. A ver, ¿qué es lo que yo hago mal? ¿Sabes qué es lo que haces mal? Te lo digo. Salir de la provisión de Dios. En otras palabras, salir del bendecidero. Es que es muy malo estar fuera del bendecidero. Pero muchos se vienen saliendo del bendecidero. Ay, no, pastor, pues yo sí hace como un mes no vengo, pero realmente es que estoy haciendo tantas cosas, estoy tan ocupado. En el fondo, ¿qué están diciendo? Dios puede esperar. Y te estás saliendo del bendecidero. Y afuera, y eso se les he dicho, afuera está muy difícil. Es mejor estar dentro del bendecidero con todos los problemas que puede tener el bendecidero. No seamos insensatos, porque en el bendecidero hay problemas, pero afuera, ay Dios, ahí ni siquiera hay provisión para solucionar los problemas. Pablo les dice, les sigue diciendo a los Gálatas, me encanta como les habla aquí Pablo a los Gálatas. 3:3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Iglesia preciosa, piénsalo, reflexiona. A veces somos muy necios y terminamos en la carne por no caminar en el Espíritu. Porque terminar en la carne es hacer las cosas a través de tu esfuerzo, a través de pronto de tu dinero, o a través de tu primo el diputado, o a través de tu hermano que ahora es un gran empresario. No, a ver, este está hecho, este me va a ayudar, este me saca adelante de mi apuro, ¿no? O mejor, de la lotería. Ay, como yo soy un hombre de fe, voy a comprar la lotería y me la voy a ganar. Y así sucesivamente. Eso es nuevamente meterte en las prácticas que están fuera de pacto. Eso está fuera de pacto. Miren, conocimos una persona, bueno, una pareja, estuvo con nosotros inclusive hace unos años. Y fue una persona que, bueno, él estuvo metido en el pasado con problemas de narcotráfico. No sé en detalle a qué nivel, pero estuvo metido, él algo nos comentó. Recibió a Cristo, empezó a cambiar su vida, se restauró su matrimonio, pero vino la prueba. Y recuerdes que Dios nos prueba como Abraham, porque Él quiere ratificar ese pacto contigo, quiere ver cómo está tu corazón. Vino la prueba y empezó a pasar una prueba difícil, económica. Y lo increíble fue que nosotros orábamos, pero como que no salía. Y de pronto nos enteramos que había vuelto a esas prácticas. Se metió por allá en un lío con unos narcotraficantes, que me da pena decirlo, pero eran de Colombia. Tuvo un lío por allá en Medellín. Y cuando nos enteramos de eso, claro, nosotros hablamos, se pudo salir del problema. Nos sentamos con su esposa, les dijimos, así no es, con Dios así no funcionan las cosas. Este hombre lo que nos dijo, miren cómo es de fácil caer en este tipo de cosas pensando que eso es bueno. Dijo, es que yo estoy haciéndolo por mi familia, por mis hijas, yo no puedo permitir que mis hijas pasen hambre. Es decir, no confiaba en Dios, sino tenía que volver a eso porque sus hijas no fueran a pasar hambre. Y le dijimos, es que estás equivocado, te estás saliendo de ese pacto con Dios y por eso Dios no te bendice. ¿No le gustó mucho lo que dijimos? Se fue de la iglesia. Nunca volvieron. A veces Dios nos habla duro, pero para sacudirnos. Como le habló Pablo a los Gálatas, no sean insensatos,
¿Tan necios sois que vuelves a hacer lo mismo? Por eso es que nosotros, a veces es bueno que nos hablen así, que nos digan, sí, está bien, Señor, soy necio y yo no quiero caer en lo mismo, necesito darle un giro a mi vida. Necesito agarrar ese hijo rebelde que tengo, llevarlo al monte de Dios, adorar y volver. Volvemos, pero con la victoria y con la provisión que Dios nos ha dado. Eso es lo que tienes que hacer. Y yo insisto, el asunto es meterte en lo sobrenatural a través de la adoración. Es que si tú te rindes ante Dios, por eso yo le dije al principio, si te quieres inclinar, ríndete. Y casi nadie lo hizo, porque nos cuesta mucho rendirnos ante Dios. A veces pensamos, pero ¿para qué lo voy a hacer? Me da pena que a mí que me vean aquí arrodillado. O de pronto el piso está muy frío o muy duro. Pero a veces necesitamos meternos ahí en lo sobrenatural. Es la forma de entrar, es la llave de acceso. Veamos Hebreos 13:15. Hebreos 13:15, ¿qué dice? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La práctica de la alabanza y de la adoración es muy importante porque es lo que nos traslada a lo sobrenatural. Fíjate que muchas veces en medio de la alabanza es que la gente empieza a ser sanada, empiezan a ocurrir milagros. Hay gente que empieza a ser liberada en medio de la adoración. No se necesita hacer nada más. Porque es que los demonios huyen, los demonios detestan la alabanza. Y entonces salen corriendo cuando hay alabanza y adoración a Dios. Y dice, por eso es la palabra que ofrezcamos, fruto de labios, fruto de labios. Dice ella en el 16, adelante, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y es que Dios se agrada cuando tú estás metido en lo sobrenatural. Todos los sacrificios que le agradan a Dios no se hacen en las cosas naturales, sino en lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural está por encima de lo natural. Lo que tú ves en lo natural se mueve primero en lo sobrenatural. Y a veces, no, yo no creo en eso. Bueno, no creas, no importa, el diablo sí se está moviendo en lo sobrenatural y está moviendo tu vida en lo sobrenatural. Por eso es que tenemos que movernos para lo sobrenatural de Dios, en lo eterno de Dios. En lo natural se vuelve pura religiosidad, pura religión. La religiosidad no te lleva a nada, te lleva a lo místico de pronto, pero no a la presencia de Dios. La presencia de Dios y la provisión lo encontramos en lo sobrenatural de Él. Abraham entonces, ¿qué hizo? Ratificó el pacto con su hijo y al ratificar ese pacto lo vivificó, le dio vida. Eso significa vivificar, lo volvió a la vida. Isaac era una persona bendecida, muy bendecida, porque él había estado en el monte de Dios. Lo había llevado Abraham, su padre lo había llevado al monte de Dios. Y en una posición bien difícil, porque fue en una posición de sacrificio. ¿Y qué hizo su padre? Le dejó una gran herencia. Dicen que Isaac fue un hombre muy rico, muy rico. Veamos Génesis 26, 12, 13. ¿Qué dice? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Imagínense lo que dice la palabra. Se enriqueció tanto que se hizo muy poderoso. Cosechó al 100 por 1 en un año que había en ese tiempo hambre en la tierra y el otro cosechando. Entonces, ¿qué causa eso? Pues envidia. Por eso estaba cosechando en la tierra de los filisteos, ni siquiera en su propia tierra. Fue y sembró en la tierra de los filisteos y los otros viendo cómo le crecían esas cosechas. ¿Qué le pasa? No? Porque ese sí le está saliendo las cosas y a mí no, ¿no? Pero claro, este hombre había sido llevado a la presencia de Dios, al monte. Por eso estaba bendecido. Lo llevó su papá. Por eso, padres, yo te digo algo. Lleva a tus hijos a la presencia de Dios, para que puedan decir, mis hijos son hijos del pacto. Están en el pacto. El pacto lo hizo el papá, pero el hijo se enriqueció. ¿Maluco? Como bueno. Ah, no, los hijos dicen, bueno. ¿De qué dice Yuli? Papá, sigue en pacto, sigue en pacto. Y yo sé que aquí hay papás o hijos de papás que viven en pacto, viven en un pacto con Dios.
y los traen a la iglesia por ese pacto. Pero muchos yo sé que también vienen a regañadientes, vienen con disgusto y diciendo, es que mi papá son fanáticos, ¿no? Son exagerados, religiosos. No importa que digan lo que quieran, tú tráelos. Que aquí les vamos a lavar el coco con la palabra de Dios, porque tienen que escuchar palabra para ratificar ese pacto. Ese pacto tiene que ser ratificado con ellos, ¿no? Es traer a tus hijos al altar del sacrificio, como Isaac lo llevó a Abraham, llevarlo a ese altar, a ese lugar donde vimos en la palabra que se vivifica a la gente. Es en el lugar donde se obtiene la vida, porque aquí lo que enseñamos es vida, mis amados. Aquí no estamos dando conferencias de motivación o de superación, ¿no? De eso no se trata. Se trata de darte vida, porque Cristo es vida. Te hablamos de Cristo y te enseñamos lo que es la vida, lo que es vivir, ser vivificado, ¿no? Y ahí en ese monte es donde encontramos sanidad, donde encontramos prosperidad. Y en este lugar también se ratifica el pacto que tenemos con nuestro Dios. Dice Génesis 26:14 que en ese lugar obtuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Mire, la gente envidia cuando sale tanta bendición. Y cuando tú empiezas a ser bendecido, tus vecinos te empiezan a envidiar. Tu misma familia te empieza a envidiar. Y la gente dice, oiga, pero ¿por qué a él? ¿Por qué a sus hijos? ¿Por qué a sus hijos si les va bien, ¿no? Les sale todo. Y eso que no son tan inteligentes como los míos. O son menos bruticos que los míos. Pero a ellos sí les salen las cosas. Todo es por causa del pacto. Por ese pacto que Dios tiene contigo. Leamos un poco más adelante lo que dice Génesis ahí 26, el 18 y 19, Carlos. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y el que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Hallaron un pozo de agua viva. Encontraron aguas vivas. Todo lo que salgan de tus hijos debe ser aguas vivas, vida. Jesús dijo algo: el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. ¿Eso es lo que tú quieres? Claro, que corran ríos de agua viva, que en tus hijos hayan ríos de agua viva, que cuando tus hijos crezcan también los vean y digan, me encanta estar con esta persona porque hay como que hay algo especial, hay vida, me irradia energía, ¿no? Como decimos aquí, la neta, sí me llena de vibra, de buena vibra. No es buena vibra, es la vida de Jesús en él. Amén. Pero es necesario entonces llevarlos al monte de Dios, y ahí está tu tarea. Llevarlos al monte de Dios. Ellos no van a vivir la misma experiencia de Abraham. La de Abraham fue muy especial, muy única, es diferente. Pero sí se van a encontrar allí en ese monte con lo sobrenatural de Dios. Tú tienes que llevarlos, tienes que exigir de que ellos suban contigo a ese monte. Veamos Hechos 16-19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. A ver, voy a entrar un poquito en contexto a esto. Se trata de una muchacha que era adivina, y entonces adivinaba la suerte a la gente, y tenía unos amos que la utilizaban para eso y le sacaban mucho dinero, ganaban mucho dinero. Y dice este versículo que viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. ¿Qué sucedió? Que entonces los amos que tienen a esta muchacha se disgustan con Pablo, porque Pablito, que era bien espiritual, llegó y dijo, esta está con un espíritu de engaño, que vas para afuera, espíritu de engaño, sales ahora. Ni siquiera le consultó, simplemente lo echó. Y estos pobres dijeron, este tipo vino a tirarnos el negocio, acabó con nuestra chamba, y ahora ¿qué vamos a hacer? No, vamos a demandarlos. Y agarraron a Pablo y a Silas y los echaron para la cárcel. Ahora, Pablo
Pablo y Silas se fueron para la cárcel y se pusieron a decir, Dios, pero ¿cómo así? Te estábamos sirviendo, te estábamos trabajando para ti, para el reino, sacando demonios como nos dijiste que hiciéramos, y nos mandan para la cárcel. ¿Dónde estás tú? ¿Dijo eso? No dijo eso. Ellos no se quejaron de esa situación, no dijeron nada de eso. Dice en el verso 25 que ellos cantaban himnos a Dios, adoraban a Dios, y eso hacía que ellos se metieran en lo eterno, en lo sobrenatural, en la presencia. Y al entrar en lo eterno, ¿qué pasa? Ya se los dije, se encuentra la provisión, y esa provisión es sobrenatural. Esa provisión traspasa las leyes de lo físico, de lo normal. Porque lo sobrenatural gobierna lo natural, también lo dijimos. ¿Y qué pasó ahí? Ahí dice más adelante que al moverse lo sobrenatural hubo un terremoto, un gran terremoto que hizo que todas las puertas se abrieran y las cadenas de los presos se soltaron. Porque ellos estaban adorando al Dios grande. Se soltaron las cadenas. Y el pobre carcelero también narra ahí que se asustó. Dijo, Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Se me van a escapar todos los presos. No, estoy frito, yo mejor me mato. Y agarró una espada y se iba a matar. Y Pablo le dijo, no lo hagas, que aquí estamos todos. Y este hombre quedó aterrado y dice la palabra que se le acercó y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y es que cuando tú te mueves en lo sobrenatural, la gente quiere eso. Y dice, ¿qué tengo que hacer para tener lo que tú tienes? Para ser salvo. Cuando tú alabas a Dios, te metes en lo sobrenatural, se abren puertas de bendición. Puertas que tú estabas deseando abrir en tu vida. Esas cadenas de opresión empiezan a caer. Esas cadenas de pobreza, esas cadenas de enfermedad empiezan a caer de repente. Porque esta palabra que leímos dice que todo esto sucede de repente. Esto aquí sucedió de repente. Ellos estaban cantando y de repente vino un terremoto y se abrieron las puertas, las cadenas se rompieron, todo fue de repente. Y es que de repente se sacuden las cosas, de repente se pueden sacudir las cosas en tu vida, lo que no te ha dejado avanzar. Pero para que esas cosas sucedan en tu vida, tú tienes que adorar a Dios, tienes que adorarlo, meterte en su presencia para tener acceso a lo sobrenatural. Y de esa manera estás ratificando el pacto. Sencillo. Métete en lo sobrenatural, métete a adorarlo y estás ratificando el pacto. Pero si no lo haces, estás fuera del pacto. ¿Por qué se quedaron tan callados? Eso no se trata ni de religión, ni de ninguna secta, no es una enseñanza que te dé más cultura o incluso te llene más de teología, ¿no? Porque ¿de qué te sirve la teología si no puedes vivir ratificando el pacto? Tú puedes saber mucha teología, pero si no ratificas el pacto, ¿de qué te sirve? Qué bonito, ¿sí? Religión se vuelve. Pero cuando tú te metes en lo sobrenatural, ratificas el pacto, tu vida se vivifica y empiezas a ver cosas grandes, milagros grandes de Dios, que es lo que necesitamos nosotros, los que amamos a Dios. Yo lo que deseo, iglesia preciosa, es que tú tengas la bendición de Dios sobre tu casa. Eso también lo decía mi esposa, lo decíamos nosotros, que tengas esa bendición para tus hijos, que tengas la bendición de Dios sobre tu matrimonio. Independientemente de todo lo que tú hayas vivido, tú tienes que recordar que tú tienes un pacto con Dios. Y ese pacto se cumple porque se cumple. Si tú lo quieres, se cumple porque se cumple. Abraham lo sabía. Y Abraham decía, este pacto se cumple porque se cumple. Yo voy y voy al monte y le voy a dar cuchillo si es necesario. Pero así sea, tú me vas a resucitar. Pero que se cumple, porque hay un pacto. Y Dios tiene un pacto contigo, ¿no? Tú tienes que ir a ese monte, entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar de sacrificio. Ir y decir, yo voy, adoraré y regresaré con mi provisión. Tienes que creerlo. Abraham lo dijo, iremos y regresaremos. Eso significa que Abraham le puso término a la cosa, ¿sí? Él dijo, no, aquí yo le pongo un término a los problemas.
Y cuando tú tomas la autoridad en nombre de Jesucristo, esa autoridad que Jesucristo nos dio y que ganó en la cruz del Calvario, y le decimos, ¿sabes qué? Diablo, diablo maluco, diablo mentiroso, ya tú ya no tienes más poder sobre mí, no vas a tener más autoridad sobre mi vida. ¿Sabes por qué? Porque diablo, tú antes le ponías término a mis problemas, ahora yo soy el que le pongo término a mis problemas, por esa autoridad de Cristo en la cruz. Yo decido cuándo voy y decido cuándo se acaban los problemas. Tú tienes que decidir, iglesia. Tienes que decir, ¿sabe que estoy harto? Estoy cansado de vivir esta circunstancia y ponerle término a tus problemas. Pero no solamente, venga para acá, Estelita, y ora por mí. Sí, venga, ¿por qué no ora por mí? Y vamos a ponerle fin al problema. No, tú tienes que meterte en lo sobrenatural. Tienes que ir, yo voy a ese monte. Voy a adorar y voy a regresar con mi provisión y con la solución, porque yo no sigo igual y el diablo no me va a seguir fregando mi vida. Ya no más, me cansé. Por eso hay que ir al lugar de la provisión, y el lugar de la provisión es la presencia de Dios. Tú tienes que decir, ¿sabes qué? Se acabó. Hasta aquí llegaste, ya no más. Porque yo voy al monte, voy a subir al monte de Dios. Yo me voy a postrar allí en este monte y hacer sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración. Y voy a ver mi provisión. Y la vas a ver. Porque tú en lo sobrenatural es que puedes ver tu provisión. Tú a veces en lo natural quieres verla. Y tú dices, ¿cómo voy a obtener este recurso para pagar esta deuda que tengo? ¿Cómo le voy a hacer? Es que no sé. ¿De dónde? Si es que no tengo todas las puertas cerradas. Los bancos ya no me dan crédito. Ya mi abuelito, que era el del billete, ya ni me quiere soltar un peso. ¿Qué hago? Pero cuando tú vas al monte, Dios te muestra la provisión en lo sobrenatural, como le mostró a Isaac el cordero, el carnero que estaba ahí. Digo, ahí está la provisión. Aquí está. Tú no tienes que dudar. Hay provisión, ¿no? Isaac estaba esperando la provisión, ¿verdad? Porque él dijo, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Él estaba esperando. Imagínense uno en medio de la leña y, ¿dónde está el cordero? No soy yo sé que no soy yo. Imagínense viendo al papá con el cuchillo, con la leña. Pero dice la palabra, que voltearon y vieron la provisión. Que cuando tú vas a lo sobrenatural, cuando tú vas a lo eterno, el Señor te va a dar una visión de tu provisión, de lo que tú necesitas. Si tú estás enfermo, allí te vas a encontrar sano, vas a ver. Si tu hijo está mal, allí vas a ver que Dios tiene un plan para su vida, que tiene un propósito y lo va a sacar de esa situación. Y así con cada necesidad que tú tengas. ¿Sabes qué, iglesia? Dios tiene grandes cosas para ti, para todos nosotros. Dios tiene cosas especiales. Pero están allá en su trono. Hay que ir a tomarlas. Por eso es que tenemos que subir a lo alto. Pero no debe ser de una sola vez. Ah, sí, este sábado voy a la oración y tomo mi provisión y nos vemos en un año. No, tiene que ser continuo, una acción continua, constante. No solamente cuando está latente esa necesidad de una respuesta. Es que ahora sí voy al monte. No, tiene que ser constante. Es decir, tú tienes que estar habitando en las alturas. Hay que estar habitando en las alturas. Dice el Salmo 91:1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y todo es porque habitas en las alturas. Démosle un aplauso a Dios.
Pero esto es una acción continua, continua. Tú no estás aquí para pasar el tiempo o tener una entretención para el domingo. Como el domingo casi no tengo nada que hacer, me voy para la iglesia. Allá por lo menos me encuentro con fulanito, conversamos, hasta negocios podemos hacer y qué bueno, ¿no? No. Y hay muchas cosas que se oponen para que tú estés aquí. Constantemente hay oposición. El diablo hace lo posible para que tú no subas al monte, porque él fue arrojado del monte. Entonces no quiere que tú vayas. Entonces se enoja y utiliza a sus súbditos. ¿Tú sabes que el diablo maneja súbditos por ahí? No estoy hablando de demonios, súbditos, ¿no? Y uno de ellos puede ser hasta tu familia. Tu abuelita, la religiosa, que te dice, ¿cómo vas a ir por allá? A una iglesia cristiana, santo Dios, Ave María Purísima. Eso no fue lo que le enseñamos. Y llama al papá o a la mamá, hijo, hija, ¿qué está haciendo el nietecito? Se está yendo por una iglesia cristiana, Dios mío, se está perdiendo. Son súbditos de Satanás. O a tu hermano, o a tu hermana que te pone cualquier pretexto. O el diablo te pone broncas de por medio para que no llegues. Así de sencillo. No pude porque se me presentó preciso, es un problema en la mañana. Porque cuando tú subes, habitas al abrigo del Altísimo y estás en la sombra del Omnipotente. Y el diablo no quiere eso que tú lo tengas. Vamos a ponernos de pie.